por la Corte Constitucional Colombiana y como panelista y moderador de esta sesión, el doctor Diego López Medina. El doctor Manuel Aragón Reyes es actualmente magistrado del Tribunal Constitucional Español, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, de la cual también ha sido profesor. Igualmente ha sido profesor de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Florencia, entre otras. También se ha desempeñado como director del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, consejero de Estado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. El doctor Aragón tratará en su ponencia las singularidades de la interpretación constitucional y sus diferencias respecto de la interpretación de la ley. También se hará referencia a las sentencias interpretativas y a sus modalidades. Profesor Aragón, adelante. Buenos días a todos. Mis primeras palabras han de ser necesariamente de agradecimiento a la Corte Constitucional de Colombia por haberme invitado a participar en este encuentro tan extraordinario. Y justamente quiero personalizar en su presidente, Juan Carlos Henao, este especial agradecimiento, que para mí además supone algo más, volver a un país, Colombia, y a un recinto, el externado, país y recinto y universidad, con la que tantos vínculos tengo personales y académicos desde hace más de 30 años. Nuestra gentil presentadora ha dicho que yo voy a tratar de las singularidades de la interpretación constitucional, sus diferencias con la interpretación de la ley y una especial referencia a las sentencias interpretativas. No exactamente, no voy a corregirla, pero mi intervención no va a ser tan sistemática ni va a establecer esas diferencias entre la interpretación de la Constitución y la interpretación de la ley, ni tampoco va a ser una intervención que pase revista a un examen completo de la interpretación constitucional. Carecería de sentido en el corto espacio de 40 minutos que yo les diga pues lo que significa la interpretación constitucional y todos los problemas que alberga esa categoría. Además, me han precedido en el uso de la palabra eminentes filósofos del derecho que ya prácticamente lo han dicho todo. Y con ese afán omnicomprensivo y clasificatorio que les caracteriza, realmente pues poco podría yo hacer aquí. No obstante, siempre cabe una perspectiva singular, siempre cabe añadir algo a lo dicho ya y también a un modesto constitucionalista le cabe hacer alguna reflexión más concreta sobre la interpretación constitucional, aunque sea menos teórica. Es lo que voy a intentar realizar ante ustedes. Siento que algunas de las cosas que voy a decir ya se han dicho con otro nombre y de otra manera. Quiero hacer una advertencia. Me parece que los problemas de fondo de la interpretación constitucional son problemas ampliamente reconocidos, son problemas que vienen de antiguo, son problemas complejos, eso sí, pero que a veces parecen problemas distintos de cómo se han formulado de manera más clásica, pero simplemente porque se utiliza mayor capacidad fraseológica para estudiarlos. Es decir, el afán clasificatorio es extraordinariamente útil en cualquier ciencia y es muy útil porque nos hace ver
cómo puede reducirse al sistema una complejidad. Pero a veces las clasificaciones tienen el riesgo de ser ropajes nuevos para cuerpos viejos, odres nuevos para vino viejo. Y en consecuencia establecer distinciones como distinciones diferenciadas cuando en realidad no hay tanta diferencia entre una distinción y otra, sino que necesariamente muchas de esas distinciones son complementarias, no alternativas. Eso lo saben mejor que un modesto constitucionalista los teóricos, los filósofos del derecho. Por tanto, efectivamente, el afán clasificador, desmenuzador, es un afán importante, siempre que no se pierda de vista que no se trata de ofrecer clasificaciones como realidades intelectuales excluyentes, como divisorias de establecimientos de fronteras que delimitan bien una u otra categoría, sino la mayor parte de las veces como acercamientos desde perspectivas distintas, pero que en el fondo, a mi juicio, si se quiere entender rectamente lo que significa la Constitución, deben ser complementarias. A partir de ahí, lo que yo puedo añadir, quizás diciéndolo de otra manera, a lo que aquí se ha expuesto, es que la tarea de interpretar la Constitución es una tarea que, aunque analíticamente pudiera descomponerse en dos fases o momentos, un momento de extracción del sentido de un precepto constitucional y un segundo momento de aplicación de ese precepto y, por tanto, una vez extraído el sentido, obtener la norma para el caso, teniendo en cuenta la complejidad de la Constitución misma y poniendo en relación ese precepto con otros, la vieja interpretación sistemática, al fin y al cabo, que se la llame de otra manera. Esos dos momentos solo analíticamente, a mi juicio, pueden diferenciarse. Es cierto que, desde el punto de vista intelectual, puede plantearse, de hecho se ha planteado en muchas ocasiones, una, diríamos, interpretación abstracta del texto constitucional sin tener en cuenta un supuesto, un caso, un problema de aplicación. Se puede hacer, ¿por qué no? Pero yo creo que esa interpretación abstracta, diferenciándola de la interpretación concreta en relación con un caso, no es algo que quepa sostener como un camino viable, a mi juicio, para interpretar la Constitución. Creo que sí hay una actividad primera para interpretar, pero interpretar es siempre interpretar la Constitución en relación con un problema constitucional. Las interpretaciones en abstracto son importantes, pero más que interpretación en abstracto, lo que son es dogmática constitucional, teoría de la Constitución. Lo que sucede es que de la interpretación no puede desligarse la teoría. Antes se ha explicado con mejores palabras que las mías, la teoría de la Constitución. Como de la interpretación constitucional no puede desligarse la teoría de la interpretación. Son momentos que se compenetran. Pues bien, solo desde el punto de vista analítico, pues, cabe establecer esas diferencias. A la hora de la realidad, esos momentos están todos ellos insertos en la misma actividad intelectual de la interpretación. Ese primer momento, diríamos que a efectos analíticos se puede diferenciar, es el momento, se pueden utilizar muchas palabras para designarlo, antes mis queridos colegas han utilizado palabras muy precisas, es
simplemente la identificación de la norma abstracta, es decir, la extracción del sentido de un precepto constitucional. Claro, para extraer el sentido de un precepto constitucional, lo que podríamos llamar, en el fondo, dogmática constitucional. Para extraer el sentido de un precepto constitucional, hay que utilizar un mundo de categorías que nos vienen dadas. Hay que utilizar una dogmática constitucional. Y efectivamente, como se ha dicho bien, depende también del concepto de constitución que se tenga. Yo estoy de acuerdo también en distinguir a efectos analíticos entre un concepto formal, o si queremos descriptivo, y un concepto material, o si queremos de contenidos. Pero a mi juicio eso es posible, digo es posible es todo, pero eso es eficaz si se tiene en cuenta que esa distinción es una distinción analítica, pero que no es, a mi juicio, una distinción que oponga dos realidades contrapuestas. La Constitución, entendida solo como norma suprema, es una característica de la Constitución. Ahora me referiré con el término auténtica, es decir, de una verdadera Constitución. Es una característica obvia que todos conocemos, salvo el supuesto de la Constitución británica, y tiene supremacía política, aunque no la tenga jurídica. Es lo propio de la Constitución normativa, que es una norma sobre la producción de las normas, la norma suprema, norma jurídica suprema, pero con esa caracterización no termina la concesión de la Constitución del presente. No creo, a mi juicio, que hoy podamos sostener que hay un modelo real, en la vida real del derecho constitucional, de constitución puramente formal. Y hay otro modelo, contrapuesto a ese, de constitución en sentido principialista o en sentido valorativo o en sentido material. Porque la realidad es que uno y otro se requieren necesariamente. Ese es mi juicio. ¿Y por qué se requieren necesariamente? Porque no hay más constitución posible que la constitución democrática. Digo, más constitución posible que realice la función que la Constitución ha de realizar, la norma suprema del ordenamiento, que por eso limita al resto de los poderes del Estado, limita al resto del ordenamiento. De tal manera que esa capacidad limitadora de la Constitución solo es posible si se afirma que hay una distinción neta entre poder constituyente y poderes constituidos. Y si se afirma que el poder constituyente es el poder soberano, pero el poder soberano de la nación. De tal manera que el poder constituido, por principio, ha de ser necesariamente un poder limitado. Y, en consecuencia, garantizar la soberanía nacional, garantizar la democracia, es inevitablemente garantizar los derechos fundamentales. Es decir, solo un pueblo libre puede ser titular de la soberanía. Y solo lo es un pueblo libre si todos los ciudadanos que lo componen son libres e iguales en su libertad. Y si eso está garantizado por un texto. Por tanto, desde el punto de vista analítico es muy importante esta distinción, pero desde el punto de vista de la realidad del derecho constitucional me parece que son no contraposiciones, sino conjunciones de dos conceptos que están anudados en la idea misma de Constitución. No en vano sigue siendo tributaria de la definición de Constitución del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
En consecuencia, una norma suprema que además ha de tener un determinado contenido, y se ha dicho muy bien aquí, un determinado contenido ideal, como contenido mínimo, como reserva de Constitución, aquello que le da el ser a esa forma política o a esa forma de Estado, el Estado constitucional. Esa Constitución no solamente es norma suprema, es norma básica, o si queremos, como se ha dicho, norma fundamental en el doble sentido de fundamental, superior y fundamento de todo el ordenamiento, porque ese tipo de Constitución es aquel por donde en la Constitución pasan, como se ha dicho en frase gráfica, todos los hilos del derecho, porque es la norma no solamente suprema, sino básica de la totalidad del ordenamiento. En consecuencia, la norma constitucional, en una Constitución así eminentemente principialista, lo que no quiere decir que la Constitución solo contenga principios, después me referiré a ello. Es una Constitución omnicomprensiva y, en consecuencia, sus normas, por término medio, son muy generales, muy abstractas. Una Constitución que contiene no solamente reglas, sino también principios y valores. Esto se ha dicho y esto lo sabemos todos, son lugares comunes. De ahí la necesidad de una dogmática constitucional que nos ayude a entender esa cláusula definitoria de lo que es una Constitución democrática. Y esa dogmática constitucional está establecida hoy como se han establecido siempre las dogmáticas, a través de un modo histórico comparativo, creando una especie de jus comune de esa forma de Estado llamada Estado constitucional democrático. Llamarle constitucional y democrático hoy es redundar en lo mismo, como llamar Estado de Derecho y Estado constitucional. No puede haber un Estado constitucional si no es de derecho, derecho claro encabezado por la propia Constitución como norma. Pero al mismo tiempo que tenemos necesidad de una dogmática construida como teoría general para entender los diversos conceptos que debemos, ahora me referiré a ello, que tenemos en la Constitución y que para poder entender lo que significan tenemos que ayudarnos de esa. En ese sentido, la teoría constitucional forma parte de la interpretación. Además de ello, es una Constitución democrática, inevitablemente. Y, en consecuencia, como Constitución democrática, es una Constitución de democracia pluralista. Y eso quiere decir que también la Constitución debe tener un número de normas abiertas o un suficiente grado de apertura en algunas de sus normas como para hacer posible políticas legislativas distintas. Porque la ley no es simple ejecución de la Constitución. A partir de este presupuesto, la dogmática también nos ayuda para extraer el sentido en esta primera fase, solo analíticamente discernible, en esta primera fase de extracción del significado de un precepto. Aparte de estos presupuestos, que es un suelo firme, a mi juicio, de que ha de partirse, la dogmática nos proporciona una clasificación o unas categorías para distinguir la diversidad de normas constitucionales. Porque no todas las normas constitucionales tienen el mismo grado de eficacia, ni todas tienen el mismo contenido, ni todas tienen los mismos efectos, ni todas tienen las mismas dificultades de interpretación. De tal manera que paso previo, digo previo analíticamente solo, paso previo a la tarea de realizar la última fase, la verdadera interpretación, allá la norma
para resolver el caso. Está también la de examinar de qué tipo de norma constitucional estamos hablando. Si es una regla, si es un principio, si es un valor, si es una norma material o una norma estructural, y dentro de esta si es una norma organizativa o una norma procedimental, y dentro de las reglas si es una regla completa o incompleta, si lo es incompleta por remisión intranormativa o lo es por remisión internormativa, que crea otro tipo de problemas. Porque dependiendo de todo ello, va a ser el efecto que obtengamos de la aplicabilidad de la norma, es decir, la eficacia. Interpretar no es solamente dotar de sentido a una norma, sino darle efectos a la norma, aplicarla. Interpretación y aplicación en la práctica son inescindibles. Y al mismo tiempo, dentro de las normas materiales, distinguir si son derechos fundamentales, si son mandatos al legislador, si son normas de habilitación, si son normas que enuncian fines, si son normas que enuncian valores. Por ejemplo, en el caso de los derechos fundamentales, la dogmática nos ayuda a comprender cuándo estamos en presencia de un derecho fundamental, salvo que la propia Constitución lo haya así establecido. En España, la Constitución española define como fundamentales determinados derechos. No es ya una construcción de la doctrina, ha sido una decisión del constituyente. Artículo 53, apartado primero. Los derechos del capítulo segundo de la sección primera, los derechos del capítulo segundo del título primero de la Constitución vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley puede regularse su ejercicio, ley que ha de respetar su contenido esencial. Es un poco la definición de un derecho fundamental. Aplicabilidad directa, contenido esencial que el legislador debe respetar, reserva de ley. Con lo cual, hay constituciones, la española, que ha definido ella misma determinados derechos en ella contenidos como fundamentales. Y en cambio, otros como no fundamentales. Artículo 53, apartado tercero. Los principios contenidos en el capítulo tercero del título primero solo podrán ser alegados ante los tribunales de acuerdo con las leyes que los desarrollen, aunque servirán como criterio interpretativo. Lo dice de otra manera, pero se los digo así porque es más fácil de entenderlo. Es decir, no son derechos fundamentales. Son derechos enunciados por la Constitución, que en el capítulo tercero los enuncia a veces como derechos. Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho al medio ambiente, pero que no son inmediatamente aplicables si no media la ley que los desarrolla, aunque tienen una eficacia indirecta obvia como elemento interpretativo. Otras veces el constituyente no ha establecido la distinción. Y es la dogmática, si queremos la teoría, la doctrina, la que examina el contenido del derecho, el modo de estar expresada la norma, el objeto sobre el que el derecho recae, para ver si es susceptible de ser llamado derecho fundamental, con todas sus consecuencias. Y si no reúne las características de un derecho fundamental, aunque esté en la Constitución, no será derecho fundamental. La conversión de ese significado en una norma concreta para resolver un caso, para resolver un problema constitucional. Y aquí entran ya otros elementos, necesariamente. Y esos elementos son, primero,
el carácter sistemático de la Constitución, como es obvio, también entra en la primera fase, pero mucho más en la segunda. Y entra el elemento comúnmente llamado de la ponderación. Es decir, ver entonces el juego que tienen entre sí las normas constitucionales afectadas en el caso. Pesarlas y ver en qué supuesto, cuando hay conflicto, una puede prevalecer sobre otra, en el momento de la aplicación. Siempre en el momento, porque la resolución de esos conflictos solo puede hacerse de manera, a mi juicio, válida, a través de una concepción abstracta, sino a través de una teoría, obviamente, primera fase, pero del caso concreto. Porque según el caso puede jugar el peso mayor o menor de un principio sobre otro, de una regla en relación con un principio, etc. El problema de los derechos fundamentales es aquí un problema fundamental en este juego. El juego de la ponderación se verifica en cualquier problema constitucional, de tipo estructural incluso, pero donde más se verifica es en los problemas donde colisionan normas materiales, principios, derechos fundamentales. Porque el derecho fundamental no es solo un principio, a juicio de un constitucionalista, ni todos los principios, obviamente, de la Constitución son derechos fundamentales. Hay principios estructurales, principios de múltiples tipos. Lo que ocurre es que el derecho fundamental tiene un alto componente, es una regla con alto componente de principio, pero dicho esto se ha dicho poco. Porque el componente de principio de la regla de derecho fundamental, o si queremos, invertimos, el componente de regla del principio de derecho fundamental es distinto según el tipo de derecho. No es lo mismo el componente de principio de la libertad de expresión que el componente de principio que puede tener la libertad sindical, o que el componente de principio que puede tener el derecho a no recibir tratos inhumanos y degradantes. Depende del objeto sobre el que el derecho recae, ni del ingrediente de principio que puede tener el derecho a la propiedad privada y la herencia. Aquí el mundo de las abstracciones generales nos sirve mucho, pero después, en cada derecho concreto, el componente de regla o principio varía notablemente. Y por lo mismo también varía la capacidad interpretativa. Interpretar la Constitución es una tarea, unas veces más fácil, otras veces más difícil, según el tipo de problema constitucional y según el tipo de precepto y el tipo de norma constitucional o de normas constitucionales en presencia. ¿Qué es, se ha dicho aquí? Pues algo distinto, no radicalmente distinto de la interpretación de la ley. A veces la diferencia es solo de grado, pero a veces la diferencia es de cualidad. No creo que se pueda establecer, a mi juicio, una clasificación dicotómica que venga a decir: la interpretación constitucional es, en todo caso, cualitativamente distinta de la interpretación legal. Ni al contrario. Eso sí, hay una cualidad en la Constitución muy distinta de la cualidad de la ley, que la Constitución no tiene por encima de ella más que un mundo de categorías abstractas, no otra norma. Y la ley siempre tiene por encima de ella a la Constitución. Es cierto que hoy, en algunos ordenamientos, la Constitución tiene por encima de ella otras normas. Por ejemplo, en España, el ordenamiento comunitario en algunos sectores constitucionales o
el Convenio Europeo de Derechos Humanos o los tratados internacionales a efectos interpretativos, los demás tratados, porque el artículo 10.2 de la Constitución dice que los derechos fundamentales habrán de interpretarse de conformidad con los tratados y convenios internacionales sobre la materia ratificados por el Estado español. Pero es igual, por encima de esa otra norma, que además no es norma suprema sobre la Constitución en toda la totalidad de la Constitución, sino norma suprema solo a efectos interpretativos y condicionado su carácter de vinculación interpretativa solo a los derechos fundamentales. Cabe plantearse, bueno, y por encima del convenio que hay un mundo de categorías dogmáticas. Por eso, yo creo que el intérprete de la Constitución ha de servirse, se ha dicho, de los criterios acuñados clásicamente de interpretación, sin duda alguna, pero al mismo tiempo ha de tener en cuenta el carácter abierto de muchas de sus normas, ha de tener en cuenta el carácter eminentemente principial, lo que no quiero decir que no haya principios también en las leyes. Lo que pasa es que los principios de las leyes pueden ser modulados, comprendidos, mensurados por contraste con la Constitución. Los principios de la Constitución no tienen otra norma que les sirva de medida. Por eso, en cierto modo, sí hay una cualidad, sin exagerar. No es que toda ella sea cualitativamente distinta, pero sí hay una cualidad de la Constitución y, por tanto, de la interpretación respecto de la ley. Esto nos lleva a los intérpretes de la Constitución. Esta tarea de interpretación la realizan unos agentes, no se realiza sola. Y efectivamente hay una pluralidad de intérpretes de la Constitución. Intérpretes políticos, el legislador, intérpretes académicos, los autores, intérpretes judiciales, la diversidad de jueces y tribunales, porque una característica de la Constitución democrática es que es aplicable por todos los jueces y tribunales, por todos, porque vincula a todos los poderes públicos. Lo que ocurre es que en determinados sistemas hay además un tribunal constitucional que tiene un monopolio de rechazo y alguna otra competencia en monopolio. Por tanto, la Corte Constitucional colombiana, el Tribunal Constitucional español, la Suprema Corte norteamericana, no son los únicos, sino solo los supremos intérpretes de la Constitución. Esto plantea asuntos de una enorme importancia, que son realmente los problemas que se dan en los problemas institucionales, los problemas reales, no solamente intelectuales, reales de la interpretación constitucional. Se ha aludido a ellos. Primero, ha de tener la Constitución un intérprete supremo y autorizado de la misma, si no, no hay unidad interpretativa. Eso parece enteramente obvio desde el punto de vista institucional. Eso corresponde al que la Constitución ha definido como supremo intérprete, aquí en Colombia a la Corte Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que la Constitución es solo y exclusivamente lo que el Tribunal Constitucional dice que es, sí y no. Otra vez entramos en el mundo de las contraposiciones conceptuales que son tan peligrosas. Sí y no. Sí, mientras no cambie su doctrina para los operadores jurídicos oficiales, para los jueces, los tribunales y la administración, porque están vinculados a la doctrina del tribunal. Mejor dicho, deben estar vinculados. Lo que no quiere decir que pueda haber un apartamiento. Eso no voy a explicar aquí lo que consiste el precedente, etc. Razonado, pero en principio hay una vinculación. ¿Por qué? Porque si no hay una vinculación, sufre el principio de igualdad en la aplicación de la Constitución. Pero eso no quiere decir
que la Constitución sea siempre y en cualquier caso lo que el Tribunal dice que es. ¿Por qué? No solamente porque el Tribunal puede cambiar de doctrina, se me dirá, bueno, cuando cambie, pues ya la Constitución es lo que dice que es. No, sino porque no puede vivir con éxito, cumpliendo su función de ordenación pacífica de la convivencia en libertad, en preservar la dignidad de la persona, etcétera, etcétera, la Constitución democrática, el Estado constitucional, si no hay una alternativa intelectual constante a las interpretaciones del Supremo Intérprete, si no hay una crítica intelectual a las sentencias del Tribunal, si no hay posibilidad de abrirse desde el punto de vista intelectual a la apertura de los cambios de doctrina por nuevas circunstancias o por comisión de errores. Claro que se equivocan los tribunales constitucionales, por supuesto. Lo que ocurre es que para los operadores jurídicos lo que la Constitución es lo que el Tribunal ha dicho que es, pero eso no quiere decir que no pueda haber vías abiertas en el ordenamiento para que razonablemente pueda sostenerse lo contrario o matizarse lo que el Tribunal Constitucional ha dicho. Lo que no puede haber es anarquía o en la interpretación oficial. Por ejemplo, en las relaciones entre la Corte Constitucional de Colombia y las Corte Suprema de Justicia, o en España entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Desde el punto de vista de la interpretación constitucional son de jerarquía, digo de jerarquía intelectual, entendámonos, necesariamente, porque solo puede haber un Supremo Intérprete. En consecuencia, todos los jueces de tribunales, incluida el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, están vinculados por la interpretación que el tribunal realiza. De ahí la importancia del recurso de amparo y aquí, descendiendo a lo concreto, como nos pasa a los constitucionalistas, de la revisión de las sentencias de tutela. Mediante el recurso de amparo en España o mediante un sistema mejor, como es este, de la revisión de las sentencias de tutela, se consigue, aparte de la eficacia de los derechos fundamentales, se consigue algo muy importante, es tener la garantía de que a la Corte puede hacer efectiva la vinculación de los tribunales a su doctrina sobre los derechos fundamentales. La única garantía jurídica que existe. Porque aquí no se trata de controlar al legislador, que es el cometido principal de los tribunales constitucionales. Se trata de controlar también inevitablemente la revisión de la tutela e inevitablemente en el recurso de amparo de controlar obviamente a la administración pública, al poder, incluso privado, en el caso en que hay eficacia de determinados derechos fundamentales en las relaciones privadas, de controlar ese poder, ese acto de ese poder público-privado, pero inevitablemente al mismo tiempo de controlar al juez. ¿Vale? Inevitablemente. Eso sí, y paso a otra reflexión. Como ven, lo que estoy haciendo son apuntes, sin ningún afán sistemático. La otra reflexión es los límites de la capacidad interpretativa. Los límites, si quieren ustedes, no, voy a ser menos ambicioso, no los límites en general de la capacidad de interpretar. Nos llevaría mucho más lejos. Y no hay tiempo para eso. Además, nuestros amigos los filósofos del derecho de esto saben mucho y yo sé mucho menos. Sino los límites de la actividad interpretadora de la Suprema Corte, en el caso en que es el Supremo Tribunal Constitucional, Norteamérica, o de la Corte Constitucional, o del Tribunal Constitucional Español, o del Tribunal Constitucional Alemán, o del Tribunal Constitucional Italiano. Los límites de esa enorme potestad que tiene de controlar al legislador, de definir de modo supremo, hasta que no cambie su doctrina, lo que la Constitución para el caso ha previsto, de darle vida a la Constitución en ese sentido. Ese enorme poder. Los límites
no pueden establecerse de manera clara, mensurable. Cualquier intento, que siempre viene bien, de establecer clasificaciones aquí, es bienvenido, pero en el fondo es una cuestión de una gran delicadeza y en el fondo de una enorme prudencia. Auxiliado por las categorías del derecho, auxiliado por el tipo de norma constitucional de que se trate, pero también en sus límites también de ponderación. Y ese límite se puede enunciar en una doble dirección, pero de manera muy general y de manera negativa. Por un lado, no sustituir al poder constituyente, por otro lado, no sustituir al legislador. Dicho así, parece que la cuestión es muy tajante, ¿no? Esto requiere de una... Y ya termino, me va llegando la hora. No sustituir al poder constituyente significa que, como la Constitución es una norma de la que no puede disponer más que el poder de reforma, el tribunal no puede hacerle decir a la Constitución lo que la Constitución no ha querido decir. Para eso está la reforma constitucional. Ahora bien, dicho esto, las cosas son un poquito más complicadas. Claro que hay una gran capacidad recreadora. No le llamemos activismo judicial, que es palabra peyorativa, a mi juicio. Creo que hay una gran actividad necesariamente recreadora, revitalizadora de la Constitución, a través de la función de los tribunales constitucionales. Claro que sí, por el carácter muy abstracto, muy general de las normas y porque además han de ser adaptadas a cada tiempo. Esto no es nuevo. El modo de aplicar las normas también según las circunstancias sociales del tiempo en que han de ser aplicadas. Y la capacidad que tiene un tribunal para adecuar la norma a nuevos tiempos sin contradecirla directamente, ese es el límite, es más amplia, está muy bien dicho antes por quien me ha precedido en el uso de la palabra, es más amplia en aquellas normas que podemos llamar contingentes, históricamente contingentes, y que obedecen a unas circunstancias concretas del momento en que la Constitución en un determinado país se dicta, que de aquellas normas que no son contingentes, que son las normas definitorias del modelo en el que nos movemos. Claro que se mueve con mayor capacidad en un sitio que en otro, obviamente. Pero al mismo tiempo hay límites. Precisos relativamente. Pero, y aquí opera más la prudencia de los tribunales. Hay muy pocas reglas hermenéuticas capaces de darnos más auxilios que lo que acabo de decir. Más o menos es que no puede novarse la Constitución, que no puede hacérsele decir lo que radicalmente el precepto no quiere decir. Para eso está la reforma. Es cierto que cuando la reforma es muy difícil, porque el procedimiento de reforma es extraordinariamente rígido, la capacidad interpretativa del tribunal necesariamente se expande, pero también con unos límites. No porque la Constitución sea muy rígida, el tribunal va a sustituir enteramente al poder de reforma. Es cierto que cuando la Constitución tiene previsto un procedimiento de reforma rígido pero menos difícil y por tanto con más capacidad de los poderes políticos de poder efectuar una reforma, la capacidad innovadora, recreadora del tribunal se contrae. Pero estos son aproximaciones. Aquí no tenemos, y les habla no solamente un profesor de Derecho Constitucional, sino un magistrado que lleva 8 años dictando sentencias constitucionales. Aquí no tenemos reglas exactas, sino aproximaciones muy importantes, que nos sirven para mucho, pero aproximaciones. Y por último ya, termino, que la interpretación constitucional no es solamente interpretación de la Constitución, es también interpretación constitucional de la ley. Y los
cortes constitucionales realizan esa doble actividad. Claro, para interpretar constitucionalmente la ley, primero han de interpretar la Constitución, como es obvio. Pero realizan esa actividad cuando, bueno, es un principio perfectamente sabido por todos, se acuñó en la frase tópica alemana de Verfassung conforme Auslegung von Gesetze, la interpretación de la ley de conformidad con la Constitución, y se trata de que la ley ha de ser interpretada, como su nombre indica, de acuerdo con la Constitución, de tal manera que cuando acaben varias interpretaciones posibles, la que debe utilizarse es la que es constitucional, no la que sea inconstitucional. Y eso lleva a las sentencias interpretativas. Sentencias interpretativas, y ya termino, quizás yo lo que debería de haber dedicado mi intervención, porque los demás no he venido a decir nada nuevo, es a las sentencias interpretativas. Las sentencias interpretativas es un complejo bastante considerable y plural. En principio, prácticamente todas las sentencias son interpretativas, llevan interpretación, porque además la sentencia no vincula solamente el fallo, vincula a los operadores jurídicos, especialmente los jueces de tribunales, la fundamentación jurídica, donde siempre hay interpretación de la Constitución e incluso de la ley que se está juzgando. Pero en sentido más preciso son interpretativas aquellas sentencias en las que en el fallo se salva la constitucionalidad mediante la declaración de que es constitucional siempre que se interprete de determinada manera. Y lo más importante de las sentencias interpretativas son no solamente los efectos, la vinculación de las sentencias interpretativas, sino lo más importante de las sentencias interpretativas son los límites. Porque lo que no debe el tribunal, y ya paso a este otro límite, es sustituir al legislador, haciéndole decir a la ley lo que la ley de ninguna manera dice, ha querido o puede decir con el paso del tiempo. Interpretación objetiva. Sustituir al legislador también es ponerse en el lugar del legislador dictando leyes, sentencias manipulativas de ese tipo. No voy a entrar en los derechos sociales que ayer se trataron aquí y en los problemas que plantea todo tribunal constitucional y que tiene que moverse entre dos polos. Dotar de eficacia al derecho, porque la Constitución ha querido que ese derecho exista, y al mismo tiempo no meterse en la esfera en la que no puede meterse, que es la sustitución simplemente del legislador ordenando, regulando una materia. Para eso hay muchos procedimientos alternativos, la sentencia donde se constata la omisión y se da un mandato al legislador para que un tiempo determinado, lo saben ustedes, redacte la ley, combinándole, si no se hace aquí en un plazo el tribunal, entonces establecerá la regulación mínima de la materia. Hay muchas situaciones, pero aquí el tribunal tiene que ser muy prudente. Eso sí, ha de cumplir con la Constitución y no puede dejar vacío un derecho que quede solo y exclusivamente su existencia a la libre decisión del legislador o del gobierno de turno. Bueno, pues esta es mi modestísima, como ven, un poco práctica, poco sistemática exposición sobre la interpretación constitucional. Nada más y muchas gracias.